mejor invento. Antibíblico te pone a pensar. Noticias reales las puedes confirmar. Desde el este al oeste, un tiro sin errar. Apunta bien tu oído. Wey, ¿qué tal mi gente bella? ¿Cómo están por aquí? EvanRD.05 y esto es Antibíblico, el programa radial de todos los lunes que usted debe consumir sin desperdicio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que usted no debe de perdérselo, que usted no debe de dejar de digerirlo, porque si no lo consume, entonces se va a perder de esta proteína espiritual que usted va a alcanzar a través de su palabra. Y también tenemos por aquí a una persona ya muy conocida por todos ustedes en las redes sociales, a nuestro pastor Jairo Pérez. Bien, Dios le bendiga de manera especial. Para mí es más que un gozo, un privilegio estar aquí en esto, iba a decir, esto no es radio. Estamos desde ahorita hablando de esto, no es radio, en Antibíblico. Y es más que un gozo porque hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema que hoy va a ser de gran edificación, porque creo que este tema es algo que la iglesia tiene que conocer y a la vez ponerle atención y llevarlo a su vida de la manera correcta. Porque hay mucho desorden que lo vemos como si fuera un orden. Oye esto, hay desórdenes que lo vemos como si fueran algo de orden, pero no, son desórdenes. Entonces, vamos a ver desde el punto de la Biblia los desórdenes que tienen los cristianos en el mundo espiritual con la demoniología. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, señor. Alexander Evangelista de este lado, en todas las redes sociales, como EvanRD.05 nos pueden encontrar. Así que ya ustedes saben, nuestras plataformas digitales, en todas nuestras plataformas, X, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp y también en YouTube como EvanRD.05. Y vamos a hablar de un tema. ¿Cuántos problemas tenemos dentro de nuestras congregaciones? Y me da lástima y me da vergüenza que hombres que supuestamente, tengo que decir así, supuestamente, son dirigidos por Dios, dan por acabado y por aceptado esto. Y el apóstol Pablo nos enseña algo muy interesante a todos nosotros, es que nosotros debemos escudriñarlo todo. Y que tenemos que escucharlo todo y retener lo bueno. Y por eso se llama este programa antibíblico, porque nosotros te vamos a demostrar por la Biblia que lo que tú estás haciendo no está bien. El tema de esta noche es: ¿puede un cristiano atar al diablo como dicen? Ese es el tema de esta noche. Entonces yo tengo que leer un texto que se encuentra en el libro de Mateo. Vaya conmigo, prenda su Biblia, abra su Biblia, desenvaine su Biblia, porque hoy usted y yo vamos a pelear espiritualmente. Dice aquí, Mateo, capítulo 16, verso 19, y dice: y te daré la llave del reino. Aquí está hablando sobre la confesión de Pedro a lo que Jesús, la interrogante que Jesús le hace a los discípulos cuando iba a ser entregado. Amén. Y dice: y te daré la llave del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatases en la tierra será desatados en los cielos. Mateo 16, 19. La pregunta mía es: ¿puede un cristiano atar al diablo como dicen? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pedro que él iba a atar? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro que él iba a desatar? Porque es que hay una confusión dentro del cristianismo, que estamos llamando las cosas que no son como si fuese, y la que fuese como que no son. Y eso hay que acabarlo. Pero el problema radica en que alguien por ahí dijo que nosotros hemos tenido líderes brutos porque los líderes que tuvieron anterior a ellos también eran brutos.
Imagínese usted, un agente neófito enseñando a otro neófito. Válgame Dios, se cumple lo que dice Mateo. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no caerán los dos en un abismo? Claro que sí, porque que si tú eres bruto, tú no le puedes enseñar nada bueno a nadie. Usted tiene que documentarse, prepararse, estudiar, porque ahora hay una corriente. Y también en mi tiempo se decía, tú lo que tienes que buscar a Dios, eso de estudiar y estudiar, busca a Dios. Eso es lo que se enseñaba. ¿O no era así, Pastor Jairo? Era así. Es más, era tan fuerte que que habían profetas. Ejemplo, a nosotros nos profetizaron. A mí una vez me profetizaron, bueno, en tu iglesia, que era el ministerio de la profecía más grande, Iglesia Fe y Obra, donde uno iba a una vigilia y iban unos tigres a profetizarte. Así dice el Señor, deja la universidad, deja el liceo, deja esto. Y uno decía, pero ¿qué Señor es esto? Será el Señor de los anillos. Y mira, y yo doy gracias a Dios que Santa de los Santos, señores. Óyeme, yo creo que una de las mujeres más preparadas a nivel teológico es Santa de los Santos. Santa de los Santos se preparó a nivel de instituto, de catología. A esa mujer le gusta estudiar. Y esa mujer lo primero que decía, cuidado con el que me deja la escuela aquí. ¿Quién? Con Santa, ya había que estudiar. Claro, gracias a Dios también nosotros pasamos por la mano de un pastor preparado, gerente de una empresa, doctor en ciencia bíblica. Muy buen pastor que tuvieron ustedes. Y un hombre que, es más, cuando antes no se decía que David era hijo de fornicación, ya él no había dicho que David era hijo de fornicación. No, es así, porque el hombre era preparado, el hombre era. Es más, estaba demasiado adelantado a ese tiempo. Y esa gente son chocantes como nosotros ahora. Ahora nosotros somos como la manchita negra en la camisa blanca, porque tratamos de que orientar. Y la mejor plataforma, Jairo, para usted predicar el evangelio de una forma llana, directa y clara y correcta, es la plataforma, porque la iglesia no te van a permitir que tú lleves este tipo de enseñanza. No, oye, hay algo que pasa. Eso depende del pastor, porque yo te voy a decir algo a ti. Yo soy claro. Ejemplo, en mi iglesia se está dando una serie que es una serie de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Y cuando hay un grupo de personas hablando que la iglesia no pasará la gran tribulación, y yo por el Apocalipsis, por vía de los textos bíblicos, te enseño que la iglesia no pasará que la iglesia pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque yo soy claro, yo te digo las cosas como son. El problema es cuando nosotros comenzamos a decirle a la gente cosas que nosotros mismos no conocemos, y que no tan solamente eso, cosas que nosotros no sabemos dominar y a la vez no entendemos, y le damos nuestro propio conocimiento. Pastor, hay algo importante, míreme. Cuando Jesús le dice a Pedro que él puede atar y desatar, ¿a qué se estaba refiriendo? Específicamente, según su conocimiento, según su experiencia, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Jesús concerniente al discípulo? Porque todavía Pedro no era apóstol. Para que la gente esté claro, porque el término apóstoles fue recibido cuando fueron enviados. Sí. Hasta que ellos no fueron enviados, porque un apóstol recibe el nombre de apóstol cuando es enviado. Para que la gente esté claro de esto, Pedro no era apóstol todavía, ni siquiera pastor de ovejas. O sea, Pedro era pescador, y cuando le dieron la autoridad sobre la iglesia, que lo hicieron, le dieron la cobertura como el pionero de la predicación del evangelio después de Cristo, fue a Pedro. Tenemos que tener algo muy claro, es de que Pedro todavía era un discípulo, o sea, un estudiante. Bien, hay algo aquí que pasa. En la cultura judía, atal es la palabra éfata, en arameo. Una palabra que viene del término arameo, éfata. Éfata es abrir un círculo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo nadie o todo lo que tú ates en los cielos será atado en la tierra? Jesús lo que está diciendo, nadie puede todo abrir lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Jesús está dando una enseñanza de un mundo paralelo. Rachaú luego, más adelante, o
mejor dicho, Pablo, un poco más adelante, habla del mundo paralelo, que dice que las cosas que se ven fue hecha de las que no se veían en Segunda de Corintios capítulo 4. Entonces, cuando Rachaúl habla de eso, Jesús está hablando de ese mismo término, la palabra de ese mundo paralelo. O sea, hay una dimensión de un mundo paralelo que es lo irreal, lo que tú no puedes ver, también se materializa en lo real. Cuando Jesús dice, todo lo que tú ates, la palabra éfata está hablando de abrir un círculo. Pero está bien. En el pensamiento Pero judío. vamos por parte. El tema es, vamos por parte, pastor. La pregunta que yo le hice fue, ¿puede un cristiano atar al diablo, como dicen? O sea, y si puede, entonces, si puede, porque es el tema. Ahora, si puede, si puede, ¿cómo eso tiene asidero bíblico? Si puede, y si no puede, entonces, ¿por qué no tiene asidero bíblico? Que no quiere esa explicación. Ahora, a la Biblia. Si no tiene asidero bíblico, entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro que iba a atar y que iba a desatar? Vamos aquí, por eso te estoy diciendo. Atar, éfata, quiere decir abrir un círculo. Ok. Y égata, que quiere decir desatar, es cerrar el círculo. Ok. Es cuando tú dices, yo voy a abrir un problema. Ok. Y cuando tú tienes la llave también para cerrar ese problema. Es cuando a ti se te abre la llave, te dan la llave de un candado. Y tú abres ese candado y tú tienes la llave de abrir ese candado. Pero también tú tienes la llave de cerrar ese candado. La llave eres tú. Por eso dice Jesús a Pedro, todo lo que tú ates será atado y todo lo que tú desates será desatado. O sea, tú eres el que le da autoridad a tu demonio y tú eres el que le quita la autoridad a tu demonio. O sea, lo que le está hablando Jesús es de un mundo paralelo. Éfata quiere decir abrir, tener llave para abrir un candado, pero tener la llave también para cerrarla. Nosotros los cristianos, ejemplo, no sabemos diferenciar cuando una cosa es de Dios y cuando una cosa es del diablo. Ahora bien, cuando nosotros venimos al evangelio, nosotros comenzamos a caminar en un mundo espiritual que muchas veces ni lo conocemos, a tal punto, a tal magnitud, que muchas veces hacemos cosas por ignorancia. Y esa ignorancia, luego un poquito más adelante nos damos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Entonces aquí es que entra lo que Jesús le dice a Pedro. Aprende a atar y a desatar. ¿Qué es atar y desatar? Es confiar en ti. Aprende a confiar en ti. Que si los demonios tú tienes autoridad sobre ellos, tú los puedes atar. Ahora, si tú no tienes autoridad sobre ellos, no desate lo que tú no puedes desatar. Porque hay personas que andan desatando demonios por ahí. Mire, yo le tengo un dato, pastor, a usted. Ahora, yo voy a ir a la Biblia porque Jesús habla de que tú tienes autoridad para atar a Satán. Mire, hay un señor por ahí, yo se lo mandé al director, el video. Él se encargará de poner ese corte. Y él dice textualmente: varón, ¿tú sabes por qué algunos no pueden atar al diablo? Lo va a decir. Porque no están por encima del nivel de autoridad que él tiene. Autoridad. Para usted atar al diablo y para usted atar un demonio, usted tiene que estar por encima de la autoridad que él está. Y el problema en este camino es que hay muchos que tienen de todo menos poder. Porque lo que menos huelen es a Dios. My God. Lo que menos huelen es a Cristo. Huelen a Facebook, huelen a YouTube, huelen a Instagram, huelen a WhatsApp, pero a Cristo no huelen. Porque usted ahora no tiene el poder de atar a Satanás, porque usted no se está metiendo con Dios. Y eso fue chocante para mí. Y no el primero. Si tú buscas los mensajes de Piña, de Harrigan, de un sinnúmero de gente dura en el reino cristiano, en el vínculo cristiano, usted cree que lo que esa gente están hablando es bíblico. Le voy a dar noticia. Esa gente son apóstatas porque están enseñando cosas que no están sustentadas en la palabra. Y yo le voy a decir ahora. Dice la palabra que lo que se le dio a Pedro para atar y desatar fue, número 1, salud. Número 2, prosperidad.
Oiga esto. Número 3, bendiciones, paz, alegría, amor, pertenencia y protección. O sea, todo eso. ¿Y cómo lo comprobamos? Cuando usted se va al libro de Daniel, Daniel está orando por una bendición. Oiga esto. ¿Qué son las bendiciones? Las bendiciones entran en todo el ámbito de la palabra. Prosperidad, salud, riqueza. Bendición es el favor de Dios con un hombre. Exacto. A ti puede estar llevándote el diablo y tú tienes bendición. Entonces, aquí dice, nosotros a veces... cuando le da la palabra, mire hermano, es que Dios, si hubiera querido que Satanás estuviese atado, lo había amarrado. Y nosotros no tenemos la facultad, usted y yo no tenemos el poder, no tenemos la jerarquía, no tenemos el background, no tenemos el poder, no tenemos la autoridad, no tenemos la autorización. Lo que usted quiere entender, como lo quiera manejar, usted y yo no estamos capacitados para atar al diablo. Lo que usted y yo estamos autorizados y capacitados es someternos a Dios, resistirnos al diablo y él se va a apartar de nosotros. Eso es lo que Jesús nos manda. Usted no te autoriza. Ahora sí, la Biblia dice, reprende todo espíritu diabólico. Reprender. Reprender. No atar. Usted no está llamado para atar. A usted no se le dio esa autoridad, ese poder. No lo tenemos. Y como tal, tenemos que avanzar. Incluso cuando nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, allí la Biblia habla claro lo que nosotros vamos a recibir por las maldiciones y las bendiciones que vamos a recibir. Porque es que no queremos afianzarnos a la palabra. Ahora bien, dice, y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y lo que desate, oye esto, y todo lo que atare en la tierra. ¿Pero qué tú vas a atar en la tierra? Todo espíritu de diablura, de enfermedad, te reprendo, eso. Todo espíritu de miseria, eso. Pero al diablo, es que tú no estás autorizado, porque dice la Biblia en Apocalipsis que el diablo será atado por 1000 años. ¿Y quién lo va a atar? Pastor, ¿quién es que lo va a atar? ¿Quién es que dice Apocalipsis que lo va a atar? El mismo Dios. Oye, ni siquiera los ángeles están tal. Señores, hay que entender la jerarquía, el poder jerárquico en la palabra. Que por el cuerpo de Moisés, según los exégetos y los historiadores bíblicos, unos ángeles se estaban peleando. Y dice la palabra. Judas, versículo 3. Y dice la palabra que esa gente tuvieron que reprender, que no pudieron. Vino Miguel y dijo que el Señor te reprenda. Oye, reprender. Pero oye, un ángel no ató, que tiene un poder jerárquico más fuerte que el tuyo y que el mío. Y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que estar el diablo. Ahora, yo te voy a enseñar algo a ti. Control. Yo te voy a enseñar algo a ti. Que es lo que te digo. Todos nosotros tenemos cultura, diferentes tipos de cultura y diferentes tipos de mentalidad. Nosotros no podemos encajar a Jesús en su habla en la cultura occidental. Porque los predicadores, yo mismo hice eso muchas veces. Tomamos texto bíblico y hacemos una hermenéutica equívoca de ese texto bíblico. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a hacer una hermenéutica verdadera, cuando estudiamos. ¿Por qué? Porque damos en el punto clave o no vamos a la verdad. Entonces, aquí nosotros tenemos un texto bíblico, Jesús hablando de Baal Zebú. El texto griego menciona a Baal Zebú, príncipe de los demonios. ¿Cómo? Príncipe. La palabra príncipe es archi, que quiere decir un gobernador. El rey de este siglo, porque bíblicamente dice que gobierna. Dice que Satanás, dice la Biblia que Satanás es el rey de este siglo. No, que eso también está mal interpretado. No se está hablando de Satán ahí, que eso te lo voy a dejar de tarea. Ahí nunca está hablando de Satanás. Es el príncipe de este siglo. Le ha entregado el entendimiento. Ahí el príncipe, la palabra príncipe. A quien se le delegó la función. Exacto, no está hablando de Satanás. A quien se le delegó la función. Después te digo eso. Entonces, ¿qué pasa? Baal Zebú, Baal, el príncipe de los demonios. Baal Zebú, príncipe de los demonios.
a este ser se lo dictan a Jesús, de que Jesús tenía ese espíritu, porque Jesús controlaba a los demonios y decían, no, espérate, Porque por Baal-Zebub, este hombre, echa fuera a los demonios. lo que tú haces, Entonces, lo haces porque lo hacen en el nombre de Satanás. Exacto, porque nadie puede tener esta autoridad. Si pero Jesús le da Baal-Zebub, una respuesta clara. Y dijo, ¿acaso una casa está dividida entre sí? aquí es que vamos. Aquí es que vamos. Vamos a entrar al tema que tú estás diciendo. ¿Tiene un cristiano autoridad para atar demonio y principado? No, Sí. yo no estoy. Satanás. Yo no estoy hablando de demonios. Espérate. Satanás porque yo está hablé, destinado. No. Yo estoy hablando Espérate. claro. El tema es. Yo estoy El hablando. problema es que la palabra Satanás. No. Espérate, Es que yo no hablé de Satanás. Espérate. Yo estoy hablando que la gente dice, los predicadores Espérate. tienen un control como psicológico distorsionado. Vamos hasta el diablo. Mano, eso sáquelo de su dialecto. Oye, ¿qué no lo que es pasa? correcto. Oye, que lo que pasa, la palabra diablo Sáquelo de ahí. del texto griego, que fue que utilizó Para la el palabra. cristiano diablo es Satanás. Para el cristiano diablo es Beelzebub. Para el cristiano, el mismo diablo que tú conoces, el mismo diablo que conoce todo el evangélico. Déjate de eso, pastor. Ahora vamos arriba. El Déjate de problema eso, es pastor. no conocer el concepto. Pero Y no entonces, conocer las el problema está ahí. Ahora, tú puedes ser diablo ahora mismo. Pero que el problema no radica allí. Te digo por qué tú puedes ser diablo. Pero que Porque el diablo, la palabra diablo quiere decir mi adversario. El problema de nosotros es que nosotros no conocemos de qué diablo estamos hablando. que el problema radica ahí, Es más, pastor. tú eres el diablo para mucha gente. Pero que está bien. Y es un mal empleamiento. Porque Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Vamos a ver qué le dijo. Apártate de mí, Satanás. A Satán. ¿A quién fue que le dijo? A su sentimiento, porque su sentimiento estaba alineado a un sentimiento equívoco. Escúchame. Lo que pasa es que Pedro le dio cabida a Satanás. No. Me explicaste. Espérate, déjame explicarte. Vamos a meterlo en materia. Espérate, pastor. Cuando Pedro, así mismo es. Cuando Pedro es influenciado por el diablo, Pedro da material a la carrocería ahí. Sí. Pero ya no era Pedro que estaba ahí. Sí. No era Pedro. Vamos arriba. No, así no. Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros los cristianos somos No era Pedro. muy almáticos. Estaba el cuerpo, pero las actitudes no eran de Pedro. Escucha, nosotros los cristianos somos muy asmáticos. Escúchate, chin. Cuando Jesús aquí está hablando de Satán, el príncipe de los demonios, le están diciendo a él que él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús dice, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Aquí, pensamiento, cultura judía. ¿Dónde dice eso? ¿Qué? ¿Dónde dice eso? Oh, pero aquí está el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a leerlo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hablando de Satán. No, pues espérate. Porque Satanás. ¿Marcos qué? Dime. Marcos capítulo 3, versículo 22. Vamos arriba. Dice aquí. Oiga lo que el dice. 22. Dice aquí. El 22. Dice aquí. Dice 22. Porque hay que hablar a la gente por la Biblia, pastor. Esta church que tiene la iglesia es un relajo muy grande. Esa church que hay que quitárselo a los cristianos que están relajando, que ustedes están con Dios. Y relajando con la palabra de Dios. Y le voy a decir una sola cosa a los que están cogiendo la palabra de Dios para su church y su vagabundería, para estar buscando bien en las redes. Hermano, usted no está viendo en las redes porque yo estoy airado con todos esos predicadores chamachurros que andan por ahí. Entonces, pero tiene que tener cuenta de lo que tú vas a hablar, porque tiene que tener aceredo bíblico de lo que tú vas a hablar. Claro. Porque aquí te están dando un texto bíblico en Marcos capítulo 3, versículo 22 lo que dice, en adelante, dice que tú tienes que leerlo. Pero los maestros de la ley religiosas que habían llegado de Jerusalén decían: este poseído por Satanás es el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. Mire algo. El tema que yo estoy hablando aquí no es expulsar demonios, porque el cristiano está autorizado a reprender y echar fuera los demonios. Echar fuera, atar es muy diferente. Y esa chercha que usted quiere involucrar en mezclar y en tratar de confundir al pueblo y en distorsionar la iglesia, sáquela de su archivo negativo, porque atar y reprender no es lo mismo.
Y usted lo sabe, pastor. Si usted está en esos canes, suéltese can. Pero vamos arriba, ok. Continuamos. No te me sofoques, bebe No, agua. yo no me estoy sofocando. Respira, No, yo bebí. cuenta hasta 10 porque yo estoy en la Biblia. No, y yo también estoy en la Biblia. Versículo. Aquí habla de atar, no habla de Llegando aquí a habla de la reprender, necesidad. mira, habla de echar fuera, no de atar. Pero escucha, pero atiende. No me vengas a meter un texto bíblico, Güey, porque no la me- Biblia yo, si no tú me sabes, yo saques sé de texto del Biblia. contexto. No, me saques tú me texto lo del estás sacando. contexto, porque Tú eso me lo es estás pretexto. sacando. Pero vamos a seguir. Pero tú me lo estás sacando. No, pero que yo ¿A estoy dónde siguiendo. habla? ¿A dónde Pero habla vamos a allí? seguir. Que Jesús. Pero vamos a que ellos- seguir. Ok. Pero síguele, vamos a seguir. 23. Sigue. Jesús lo llamó para que se acercara. Y le respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar? Todavía sigue diciendo aquí ¿Cómo puede expulsar. Satanás? ¿Cómo? Espérate, expulsar. No habla de atar ¿Echar todavía. fuera a quién? Espérate. No sé, estamos hablando del tema atar, pastor. Sí, pero vamos Porque arriba. El problema que nosotros tenemos los cristianos es que no sabemos. Pero vamos arriba, Escúchame, continúa. Los compañeros no te de vuelvas estudio. loco. Beba agua y Espérate. continúa. Mi compañero de estudio que ven este podcast y le gusta. Yo tengo un lema y le digo, yo soy el que organizo mayormente las exposiciones. Y yo le digo a ellos, señores, si usted no entiende lo que lee, usted no va a saber explicar lo que leyó. No es lo mismo, pastor, leer y entender. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, huyendo, porque el problema que tenemos los cristianos es eso, que leemos la Biblia huyendo y sacamos lo que la Biblia nos quiere enseñar de contexto y hacemos una doctrina. Espérese, pastor, vamos. porque aquí estamos hablando, ¿puede un cristiano atar al diablo como dicen? Aquí no estamos hablando ni ¿Qué de que significa atar al diablo? Que ahí es que yo estoy. Pero porque tú el me estás hablando concepto de atar. exacto. De atar. Pero ¿qué significa atar al diablo? atar, ¿Qué significa? amarrar, ¿Qué significa? te lo voy Sí, a exacto. a nivel Exacto. barrial, Exacto. a nivel barrio. Ujú. A nivel Sí, barrio. pero dilo. Amarrar, atar, ¿Qué es atar? a presionar. Espérate. Amarrar, atar, presionar, retener, agarrar, como tú quieras ponerlo. Lo que pasa es. Busca la palabra atar en el diccionario. Lo que pasa en el es, hebreo, lo en el que pasa griego, es, lo que pasa es. te va a dar lo mismo la definición. Ok, el texto griego aquí, la palabra atar, en el texto griego que Jesús está hablando, en el texto griego aquí, está hablando de desautorizar. Yo quiero que tú entiendas esto. No, Jairo. No, así escúchame. No, así no. No. Yo no, Jairo, así Busca no. el texto no, griego. no, así Pero no. tú tienes que estudiar. Es que así no. Tú tienes que estudiar. Así no. Frenar. O sea, tú estás neutralizar. O sea, tú estás autorizado Escúchame. a neutralizar. A desautorizar al Sí, diablo, tú. sí, sí, no, sí, no. claro que no. sí. Dice Hechos. Pablo hablando. Hechos. Dice Pablo hablando. Vamos. Someteo a Dios. Resistir al diablo. Resistir. Es resistir. Y él huirá de. Pero- ¿Cómo tú vas a resistir al pero diablo? que ¿Cómo? ¿De mira, qué forma? pero el libro Sobre de- todo, mira, dice el apóstol que- Pablo hablando No, en no, Romano. loco, No, habla caso, loco, no. pero espérate. Romano dice. Pero estate tranquilo, Oiga esto, porque yo tengo mi texto no bíblico podemos aquí. dejarnos confundir, señores. Porque yo no me estoy Oye, confundiendo. Marco capítulo 3, el texto bíblico que nuestro pastor Jairo, que lo amo y lo aprecio, dice, no hable en ninguna parte por allí. Sí. No hable en pero ninguna escucha, parte. pero Que nosotros escucha. tenemos que atar al diablo y a los Pero demonios. ok, pero continúa. No estamos para Pero atar al continúa leyendo, Dice continúa el 24, dice el 24. Porque mira, Pero ¿por qué tú me tienes que la- poner ahí estos pero versículos? escucha, si pero no no, lo dice? sí, pero que míralo aquí, vamos. Continúo. Pero déjame continuar, porque Sí. tú no pierdes, tú tienes que Pero perder no. que Es que yo no voy a perder cuando la Biblia me dice una cosa. razonamiento de lo que yo te estoy Pero que diciendo. no puede Mira, entrar en escucha. razonamiento, Vamos pastor, arriba. si no hay un aceredo bíblico. Pero míralo aquí, el acero bíblico. Dime. Dice, escucha. Te voy a escuchar. Y habiéndolo llamado le decía, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, Volvemos al mismo versículo que ya tal leímos. reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Le puedo hacer Si una pregunta, Satanás pastor? se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pastor. Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Pastor. Si antes no le que, pero espérate, escucha, si antes no le que, Pero- no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Escucha, Pero- la palabra atar ahí es la palabra neutralizar. Los Espérate. judíos tenían, escucha. Pregunta, Escucha esto. pero ¿quién era que puede hacer eso? ¿Qué?
¿Quién estaba autorizado a hacer eso? El hombre que tenía autoridad de Dios. ¿Y quién era? Y en ese momento, ¿quién era que tenía esa autoridad? El único, más nadie, Jairo. Y yo. Nadie. No, tú no. Pero que cuando Que tú no. Oye, ok, vamos Que arriba. tú no. Vamos arriba. ¿Tú El cuánto apóstol- dice tu Biblia? Es que yo, por eso que el apóstol Pablo dice una palabra. Pero que tú no Espera, estás contradiciendo. yo no. Sí, tú te estás contradiciendo. Dice el apóstol Pablo. No. Léeme el otro texto bíblico. Cuando se le está hablando a Pedro, todo lo que tú ates en el cielo, neutralizar, abrir un círculo y No, cerrar un círculo. espérate. Es tener llave. Escucha. Escúchame. Escucha, porque tú no quieres escuchar de la manera correcta. El hombre primero aprende a escuchar. Varón. Después habla. Varón, Escucha. los Pero demonios, escúchame, mírame. Oye Pero lo que déjame dice. Primero explicarte dice, esto. es demonio. No estoy hablando de demonio, varón. Yo te estoy hablando del diablo. Porque yo te Del estoy diablo que hablando tú de Satanás. conoces, del diablo que yo conozco, del Belcebú que tú conoces, del Belcebú que yo conozco. Él es ese que no me hables de demonio, Pero que porque yo estoy hablando el tema de a mí él. no, Pero papi, escucha. tú me estás hablando de demonio, no me hables de demonio. Pero Es que por eso es que hoy en día hay pero tantos qué batalla. problemas dentro del cristianismo, Jairo. Pero qué batalla. Ahora Batalla vamos. no, mi Ahora amor. vamos. Como por príncipe de qué? De los demonios. Él echa fuera demonios. ¿De quién le está diciendo? El tipo tiene una autoridad. Pero que allí habla de atar demonios. ¿A quién está atando? ¿A quién está atando? ¿A quién hay que atar? Léelo de nuevo. Lee el texto de nuevo. ¿A quiénes? ¿Pero por qué está hablando de demonios? Porque eran demonios que controlaban los cuerpos en ese momento. Ahora, cuando tú hablas de Hasatán, es algo. Mira, hay un texto bíblico que Es yo tan te lo voy a fuerte, citar. mira, óyeme. Es tan Escucha. fuerte, mira, es tan fuerte Porque- que Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado. Mateo 4. Oye, Jairo. Porque hay que uno tiene que tratar de llevar a la audiencia las cosas como son, pastor. Pero ven el texto bíblico. Espérate, escúchame. Porque a mí me gusta hablar por la Biblia. Mateo capítulo 4, mire. Tú lo vas a dar. Tú me vas a dejar hablar a mí. Claro, tú vas a hablar todo lo que tú quieras. Sí, pero Porque tú me vas a dejar hablar. Claro. Mire, Mateo capítulo 4. Dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Sucede y acontece que el mismo Jesús reprendió a Satanás, no lo ató. Digo, apartado de mí, Satanás. Jesús, eso fue lo único que pudo decirle. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento no tenía la cobertura y la autorización. Porque para algo Dios lo llevó al desierto, para prepararlo, para pelear la batalla, para poder cumplir con el propósito que el Padre lo había enviado. Bien. Oye, Jesús no tenía la autorización todavía de vencer al diablo. No tenía el poder, no tenía la autoridad. Y hoy en día, unos chimichurri que andan por ahí dicen que tienen el poder de atar al diablo. Mire, hermano, usted tiene que ser serio. Y todo el que anda con esa vagabundería, yo se lo voy a decir, usted tiene que ser serio. Usted está autorizado a reprender y a resistir toda acechanza del maligno. Si usted nota en todas las recitaciones del apóstol Pablo, habla a la iglesia, someteos a Dios. Le habla a Tesalónica, sométase a Dios. Haga lo correcto, apártese del pecado. Huya de la tentación. Oye, y el apóstol Pablo fue uno de los hombres más poderosos, de más autoridad entre los discípulos. Y el apóstol Pablo nunca se escucha decir, te ato, diablo, te ato, demonio. Sencillo. ¿Qué pasa? Hay que ser serio, pastor. Ahora me toca. a Y mí. tú me vas a decir a mí que tú tienes más Ahora me autoridad toca que a mí. Pablo. Ahora me toca. Vamos a ser serios, Sí, pastor. Que yo tengo me más toca a autoridad mí. que Pablo. Vamos a ser más Sí, serios. pero me toca a mí. Porque Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. Pero yo no lo veo. Yo no veo. Pero ok, Te me va a di tu dar. campo. Me diste. Bien. Ya. Vamos al tema de manera correcta ahora. Libro o carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones. La palabra maquinación ahí es neuma, que se está hablando de percepción, de voluntad, de propósito, autoridad Segunda y de dominio. Corintios, ¿qué, pastor? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Ok. Percepción, autoridad, voluntad, dominio. Se está hablando ahí para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. No ignoremos esta cosa de Satanás. O sea, el propósito de Satanás, su propósito, percepción, voluntad, dominio y autoridad sobre Pero ti. allí lo que se está hablando del perdón del pecado. Pero pastor. escucha.
déjame explicarte. Entonces, cuando Jesús habla, Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú ates en el cielo será atado y todo lo que tú desates será ¿Pero desatado. qué fue lo que le dijo que Pero atara? espérate. ¿Los demonios? Pero espérate. ¿El diablo? Espérate. No fue eso. No saca un texto del contexto. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque antes de él le llevan una muchacha endemoniada con un demonio con tanta autoridad que los discípulos no pudieron sacar ese demonio. Los discípulos no pueden sacar el demonio y viene Jesús y le dice, hombre de poca fe. Y después le dice a Pedro, ustedes no usan la autoridad porque todo lo que tú ates será atado y todo lo que tú desates será desatado. Ahora, nosotros tenemos que entender que Satanás tiene una autoridad. Ahora, la palabra atar es éfata, que quiere decir abrir un círculo y cerrar un círculo. Ahora, existe otra palabra. En griego, cuando la palabra Jesús utiliza, que Jesús le dice la parábola y le dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no la ata. Se está hablando de neutralizar. Lo que pasa es que nosotros los cristianos no sabemos el concepto de neutralizar. Cuando se habla de neutralizar es neutralizar esa voluntad que tiene Satanás. Por eso yo no puedo ignorar sus maquinaciones, porque yo tengo que neutralizar su voluntad en contra de mi vida. ¿Cuál es? Desbaratar mi propósito, desbaratar mi destino, desbaratar lo que Dios puso en mí y desbaratar lo que yo soy. Entonces, usted me está dando la razón entonces. Yo tengo autoridad para. Usted me está dando la razón entonces. Cuando yo tengo autoridad para neutralizar a Satanás, yo le digo, yo te. Pero usted me está dando, usted le está dando la razón al apóstol Pablo. Exacto, por eso mismo. El apóstol Pablo sometió a Dios, resistió al diablo y ya. Pero el trabajo del cristiano es resistir, no atar al diablo. El problema es que la palabra diablo que utiliza Pablo aquí está hablando de sí mismo. Sométete a Dios y resiste tu propia carne. Pablo nunca está hablando de ese diablo que tú estás hablando. Hay tres tipos de diablos. Lógico. Espérate. Hay tres diablos. Espérate. Hay tres diablos que tú tienes que decir. Pero el primer diablo es tú mismo. Pero aún es peor. Segundo, el mundo. Pero aún es peor. El tercero. Pero es peor. Porque cuando los predicadores utilizan el término diablo, que hay que atar al diablo, no se está refiriendo a tu diablo. No, pero que hay tres diablos. Pero no se está refiriendo a tu diablo. Pablo está hablando de tres diablos. Pablo está hablando, primer diablo, el que tiene tú. Tú tienes un diablo dentro que tú tienes que controlarlo, que es tu carne, que tú tienes que controlar. Tu viejo hombre. Hablo según la Biblia, tu viejo hombre. El segundo diablo es lo que te rodea, aquello que los deseos carnales, pecaminosos. Aquello que te rodea, que te dan. Y el tercer diablo es aquel que te uncha, que dice Pablo aquí, no ignoremos su maquinación. O sea, el propósito de él en contra tuya. Cuando Jesús habla, me voy más fuerte. Atar, Jesús está diciendo. Me voy más fuerte. Escucha lo que Jesús está diciendo. Te voy a neutraliza todo. Tú tienes que neutralizar tanto lo que está en tu contra arriba, porque los demonios están y el diablo está arriba. Yo no sé quién diablo fue. Yo no sé quién diablo fue el que enseñó que el diablo está abajo. Los demonios están arriba. Es que es el problema que tiene la iglesia. Que la iglesia enseña mal y entonces un sinnúmero de chimichurri también enseñan mal. Entonces todos esos chimichurri que andan predicando por ahí, los pastores tienen que darle seguimiento. Porque dice la Biblia que Daniel, cuando comenzó a reprender, el príncipe estaba ¿dónde? En las regiones celestes. En las regiones celestes. O sea, el diablo nunca estaba allá abajo. Yo no sé de dónde han sacado eso, que el diablo está allá abajo en el infierno. Ok, yo no entiendo aquello, entiende el término infierno, que eso sería otro tema. Pero oiga, pastor, el apóstol Pablo da una palabra. Oiga, yo le voy a decir a ustedes. Ay, Dios mío. Que ustedes van a hacer que se pierda mucha gente. Y la Biblia dice, míreme. Lo digo, pastor, lo digo. Dilo. Mira, la Biblia dice que mejor que tú te mates si tú eres ocasión de tropiezo. Ahora, tiene un cristiano autoridad. Repite. Tiene un cristiano autoridad para atar el diablo. Yo te estoy hablando a ti de la palabra que simboliza a Satán. Varón, es que yo no tengo que hablar de ese diablo. Tiene dominio para frenar y neutralizar. No, todo el poder que tiene el cristiano, oiga esto, el poder que usted tiene sobre Satanás es resistirlo. Ya. Pero inmediatamente tú resistes. No. Resistir es atando. Pero ¿cómo tú resistes? ¿Mediante qué? Mediante la escritura, mediante la palabra, mediante la oración. Está neutralizando. Pero escúchame. Si tú estás Oye, es que estamos confundiendo los términos, pastor. Neutralizando. Pastor, pero que estamos confundiendo los términos porque una cosa es la palabra resistir. Escúchame. Una cosa es, pastor, resistir y otra cosa es tú atar. Son dos cosas distintas. Neutralizar es una cosa, es paralizar. Y una cosa es
atar. Dice Apocalipsis que el diablo será atado por el mismo Dios por 1000 años. Oye, ¿quién es que lo va a atar? El mismo Dios. Y luego de eso será soltado será soltado nuevamente. Entonces, lo que yo quiero proyectar, señores, es que nosotros tenemos que utilizar la Biblia de la forma adecuada. Usar la Biblia bien. ¿Por qué? Porque usted va a ocasionar que personas que están creciendo Señores, a mí me costó mucho tiempo yo desintoxicarme de muchas creencias religiosas vanas que yo recibí en mi comienzo en el cristianismo. Y yo le voy a ser sincero. Y por eso que yo siempre digo que yo no me adapto a que si que para yo predicar en tu iglesia, yo tengo que hacer lo que tú digas. No. Yo te voy a predicar lo que dice la Biblia. Las iglesias que me invitan a mí, ellos conocen cómo yo predico. Yo llevo un mensaje llano, directo y conciso de salvación, de arrepentimiento y de convención a la salvación. O sea, yo no te voy a vender una cosa fuera de lo que está en esta escritura. Yo no te voy a vender nada fuera de aquí. Yo no te voy a enseñar nada fuera de aquí. Porque el problema está es que la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le llaman malo. Ay de aquel que a lo malo le llaman bueno. Esto es antibíblico. Para cerrar, la palabra atar del texto griego que yo te estoy hablando es la palabra deo. Deo quiere decir neutralizar, parar, frenar y romper. Oye esto, romper lo que está en tu contra. Romper. Cuando yo te estoy hablando de romper lo que está en tu contra, Satán siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios en ti. Por eso Pablo dice, no ignore las maquinaciones de Satanás. Si tú ignoras que Satanás está en tu contra para romper, entonces tú tienes la autoridad para atar eso que está en tu contra. ¿Cómo? Bíblicamente. Esto es bíblico. Esto es bíblico. La Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. La palabra resistencia ahí viene de la misma raíz de la palabra deo, que quiere decir atar, que quiere decir frenar, que quiere decir romper. Pastor, cuando tú analizas, tú no puedes decir que un cristiano tiene el poder para atar. No. Lo que tú estás diciendo es, yo estoy rompiendo, yo estoy atando. Lo que pasa es que el cristiano no sabe diferenciar de qué se está hablando en el momento. Cuando tú estás atando, tú no te estás neutralizando una voluntad de Satán en tu contra. Satanás está en contra de que tú hagas una campaña porque se van a salvar las almas. ¿Qué tú tienes que hacer? Atar el principado que viene en contra de esa campaña. No, atar no. Es que Daniel, óyeme, neutralizar. La palabra que le dieron a Daniel no fue que ate. La palabra que le dieron, oye, Daniel dice que se metió en oración y comenzó. Y yo estoy abriendo de nuevo. Y Daniel, óyeme, cuando comenzó el asunto, dice, pero papá, pero no sea así conmigo, llámame, ¿sabes? Porque el mismo momento que tú te propusiste, yo te di lo tuyo, yo te mandé tu picada. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué hizo Daniel? De una vez Daniel se puso en acción. Y accionó en oración, hermano. Orar, Daniel no vino de que, te ato, diablo, te ato. Lee Daniel para que tú veas lo que dice, pastor. Lee Daniel. Esto es antibíblico.